de acuerdo en una cosa. Todos aparentemente les gusta destruir este país. Hay uno que lo quiere destruir con un palo, hay otro que lo quiere prender fuego y ahí se van peleando toda la historia a ver si lo cagan a palos o lo cagan quemando. Me parece a mí que la problemática hoy en día no hay candidatos, ya uno no confía en nadie, entonces no te queda otra que confiar en quién te habla. Santi presidente, 2019 o 2020. 2020. Bueno, después vemos, pero más o menos ahí, entre el 2019 y el 2020, Santi presidente. Es una rima aparte, wow, qué increíble. De todos modos, ya me dijeron que por ley no puedo ser presidente porque soy menor de edad. Menor de edad para lo que es el presidente, ¿no? Creo que hay que tener más de 30 años. Así que propongo explicar lo que es entonces el voto nulo. ¿Pero qué voto nulo, careta? Ella darle un voto al que va ganando. Primero, darle el voto al que va ganando no es voto nulo, eso es voto en blanco. ¡Ignorante! ¡Ignorante! Aclaro, el voto en blanco también para el resto de las personas, vos no le das el voto al que está ganando, sino que por estadísticas al que está en segundo puesto le va a costar más llegar al que está en primer puesto. Pero decir que votar en blanco es votar al que está ganando es una ignorancia total y absoluta. De todos modos, el voto nulo, yo creo, también tiene una postura política. Es decir, para mí no hay candidatos y voy a anular mi voto. Quiere decir que tu voto no va a entrar en el conteo, no va a afectar las estadísticas de los diferentes partidos y ver quién gana, sino que vos estás cumpliendo con tu obligación y con tu derecho de votar, pero lo haces de manera nula. ¿Quieren saber lo que es el voto nulo? Lo van a saber en esta sección. ¿Quieren saber lo bueno y lo malo de cada partido? Lo van a saber en esta sección. ¿Quieren saber qué propongo como presidente? Lo van a saber en esta sección. ¿Quieren votar nulo? Voten Santi Presidente 2020. Arrancar la semana con la propuesta Santi Presidente 2020, wow. Pues sí, es muy intenso o esperanzador, depende para quien lo mire. Hay algo de todo en lo que estás diciendo. Es una artística que te deja pensando, sin dudas. Que te pone en un lugar o en otro. O sea, no. Es un capo, es un idiota, soy un idiota yo. ¿Quién es el idiota acá? Para que sepan, Santi también se lo vuelve a preguntar cada vez que la escucha. Cada vez que la escucho digo, ¿está bien lo que estoy diciendo o está mal? Hay gente que va al psicólogo y está Santi que vuelve a escuchar una artística y se autoanaliza. No está mal, ¿eh? No está mal. Más económico. No, sí, de hecho, casi te diría que te pagan por hacerlo. Sí. De todos modos, voy a terapia para otras cosas después y bueno, termino gastando mal mi dinero como siempre. Buen día para todos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Igual lo interesante de esto es que seguimos sin entender del todo qué sería el voto nulo. Ay, qué paja me da el voto nulo, ya te lo digo. Y bueno, es el tema que se trata acá y cada mañana traemos a un político diferente que nos ayude a entender un poquito más sobre esto. Tenemos en el caso de hoy invitado a Daniel Filmus, lo conocerán, supongo, o le sonará de algún lado. Hola Daniel, ¿todo bien? ¿Cómo están? ¿Todo tranqui? Todo bien. ¿Muy temprano para vos o son horarios que manejás? No, un horario tranquilo, aparte vivo muy cerca de acá, así que fue fácil llegar. Qué suerte. Perfecto, vengo deprimido porque ayer fuimos a ver a San Lorenzo, nos mojamos y perdimos. ¿Qué pasó? Soy de San Lorenzo. Sí, nadie es perfecto. Muy, como más que Tinelli sos. Al mismo nivel, más. Al mismo nivel de... Con menos Tirale unos visibilidad. shortcitos al club, hermano, un shortcito blanco, papu. ¿Por qué? No, eso fue de argentino, que Y vino con una bueno, camiseta para que distinta. puede arrancar el ¿Qué pasó? partido. ¿Qué pasó? No Cuéntame. puede arrancar el partido. ¿Por qué? Porque no había un shortcito blanco. O sea, hello, no había un shortcito blanco. Nada que ver. Se los quisimos alquilar, no quisieron pagar los mínimos. Yo ya me imaginaba yendo a un shopping a buscarlo. ¿Que un equipo tenía que tener un short blanco? ¿Para qué? Tenían que diferenciarse las Argentinos camisetas de tenía los que venir equipos. con camiseta Gracias, blanca y le quedaron en Venezuela, entonces vino con camiseta negra y era parecida a la de San Lorenzo, entonces había que cambiar el short. Tuvimos una hora bajo la lluvia esperando que terminen. Que le entrega los shorts. Sí. ¿Quién la pagó? Para todos los que estaban, los espectadores, los que estábamos ahí, para colmo llovía, así que fue un desastre y terminó peor. Pienso algo muy interesante, que nos pone A como, empieza a hacer como un jaque mate a toda esta cuestión y empieza a armar un poco y a demostrar un poco qué pasa en Generación Perdida. Contame. Por un lado tenemos a Daniel Filmus, que lo primero que hablamos con él es que es de San Lorenzo, o sea, hablamos de fútbol. Y por otro lado, a mi derecha, lo tengo a Santi Maratea. Dale, Santu. Un tipo que se reconoce públicamente como alguien que le chupa un huevo en fútbol, detesta el fútbol, no le importa el fútbol. Y como le decía, a mi izquierda tengo a Daniel, que no solamente es fanático de San Lorenzo, sino que también es político.
Y muchas veces la política como que habla alrededor del fútbol y como que el fútbol es algo muy comprendido entre todos como algo que todos amamos, pero de repente aparece gente como Santi, El Santu. que es un distinto, es un diferente, o sea, como que le parece que el fútbol no va. Sí. Y pienso, la política tiene que ver con eso también, con de repente estar hablándole a un montón de gente que uno cree que piensa igual, por ejemplo, como el inconsciente colectivo de todos amamos el fútbol, pero que en realidad está conformado por un montón de personas que en realidad les parece malísimo el fútbol y no les interesa. No, yo creo que hay mucha más gente que le interesa el fútbol que la política. Ah, sí. Digamos, en general me parece que la parte del fútbol también despierta pasiones, como la política, pero el fútbol es mucho más irracional que la política. Como la pasión que sentís y a veces la bronca que tenés en la cancha con el adversario es mucho mayor que la razonabilidad que tenés que poner para tomar una decisión política. En el fútbol te diría que casi todo pasión, hay un poco de razón. En la política, por supuesto que hay pasión por ideales, por utopías, por ideologías que vos tenés, pero también tenés que, para actuar, para trabajar, para relacionarte con otros, tenés que aplicar la razón. No hay otro camino si querés que el país mejore, si no, con la pasión sola no llegamos a ningún lado. Sí, el fútbol es un juego, digamos, no hay más que eso. O sea, de hecho, los que estén jugando adentro están como respondiendo a ciertas reglas del juego y depende de las reglas y la habilidad, si tienen puntos o no tienen puntos. Y no es más que un juego, y de hecho los jugadores, obviamente que hay jugadores que son famosísimos y que salen de la cancha, y como puede ser ya un Maradona, un Messi o esa gente, pero es un juego, no hay mucho para juzgar más allá del juego, de las habilidades que tengas para jugar ese juego. Dije muchas veces juego, ¿no? Pero la política, por otro lado, bueno, todo lo contrario a ser un juego, tiene... todo lo que surge de la política puede afectar a un montón de personas o no, o lo que sea. Debería ser, en realidad, en la lógica, mucha más gente fanática de la política que fanática del fútbol. Pero bueno, la política decepciona día a día y el fútbol, por otro lado, no, tampoco tiene ese poder de decepcionar, ¿no? Sí, por ahí lo que pasó con River Boca, el piedrazo, que se fueron a jugar a España, ahí hubo como una decepción general. Pero si pierde un equipo, gana otro, o sea, solamente le importa a los que sean de ese equipo. Hace poco también subí una historia que dije cuánto salió River hoy jodiendo, porque como diciendo, a nadie le importa cuánto salió River hoy. Entiendo que hay gente que después sí, los hinchas de River. Bueno, lo tenemos acá Ponce, por ejemplo, fanático de River. En el general yo supongo que no, pero bueno, también cada uno vive más en su micromundo, donde se habla solamente de lo que se quiere hablar. ¿En tu mundo de qué se habla, Daniel? No, bueno, yo tengo varios mundos. Tenés el mundo de la política, tengo el mundo académico, pues soy profesor de la universidad, investigador del CONICET, y entonces, por lo menos, digamos, aparte del mundo futbolístico, por supuesto que también lo sigo. Los lunes, por ejemplo, que uno empieza medio deprimido, nosotros jugamos al fútbol a la noche. De hace 20 años jugamos más o menos los mismos, en el mismo lugar, acá cerca en Atlanta. Jugamos al fútbol, es una manera también de empezar la semana de otra manera, pero cuando a mí me interesaba lo que vos decías, porque el fútbol debiera ser un juego y tiene un montón de condimentos que lo arruinan, sí, digamos, porque el fútbol debiera ser un juego, pero después si se utiliza políticamente, se utiliza para la violencia, se utiliza para muchas otras cosas, para el marketing, realmente te preocupa, lo mismo que la política debe ser algo serio, algo de debate, discusión, y de repente vos ves que también hay marketing, hay utilizaciones para otras cosas que no son el objetivo de la política y de la democracia en última instancia, que es lo que hace a la política. Claro, ¿no? pero en un punto si también uno piensa, es como que hay pocas cosas que solo hacen lo que les concierne, ¿no? Que solo están enfocadas a lo que les concierne. Obviamente que el fútbol y la política son dos fuertes referentes de cosas que se mezclan con otras. Ustedes hablaban de fútbol como un juego y sí, la verdad que vos tenés razón, en muy pocos ratos es un juego, cuando la pelota gira y hasta ahí más o menos, porque siempre está atravesado por un montón de política y un montón... Claro, pero el fútbol tiene muchos fanáticos. Sí. Todos los que están en esa cancha son fanáticos. O sea, hay 10 que fueron a acompañar a alguien y se quieren ir a la casa a ver una película. Sí. Después es un estadio lleno de fanáticos. Estamos todos de acuerdo que el fanático roza un poco lo enfermo, ¿no? Lo sádico, y sobre todo lo ciego con su ídolo. Entonces, como es diferente porque la gente que está ahí viendo el partido nunca cree que hay algo turbio atrás, ¿entendés? No Siempre pasa lo cree mismo en que la es un política. partidito de fútbol. ¿No pasa lo mismo en la política? Los fanáticos de un partido Creen que no hay nada turbio creen atrás. que no hay nada turbio detrás. Por eso yo creo mucho que los fans de la política tienen mucha inocencia. Un día lo dije, me salieron a matar y por ahí me salieron a matar de vuelta ahora y la verdad que me chupa un huevo que me salgan a matar, así que está todo bien. Pero me parece que el fanático de un político es una persona inocente, es una persona que cree como siempre, obviamente, que el político al que vos le debés el fanatismo es una víctima
como siempre se plantea que, ay, pobre Mauricio, pobre Cristina, ¿cómo pobre? Era un cordobés que se lamentaba. Pobre Mauricio, Julia. ¿Cómo pobre? O sea, no son víctimas, ninguno de los dos y ningún político es una víctima de lo que le está pasando o de haber hecho mal las cosas. Perdón, estamos opinando así como... No hay mucha pregunta acá, Daniel. Yo creo que tiene algún sentido, aunque es difícil comparar el fanatismo de fútbol con el de la política, porque el de la política tiene que ver con una mirada, con una perspectiva, con una ideología, con una utopía que vos tenés de país o de lo que fuere, y peleás por eso. Está claro que el militante, que sería el fanático para vos... de la política. Lo llamaría como un lado sería el hincha, ¿no? Y el otro sería el militante. Sí. También podría ser el barra brava, digamos, de un lado, y el profesional de la política del otro, que sería lo que no hay que, lo que no queremos, digamos. Pero vos tenés por un lado el hincha, que claramente en el partido vos lo encontrás gritando y puteando a los otros. Ayer terminó el partido, era que se vayan todos, porque había perdido San Lorenzo, por lo menos no había clasificado. Y eso, bueno, te lleva a un extremo que vos mismo te encontrás en una situación de pasión. Sí. Pero en la política me parece que el militante es verdad que construye una utopía y construye un mundo relativamente ideal y que cree más cosas de las que ocurren en la realidad. Eso es verdad, pero si no es así, vos no podés militar. Digamos, yo vengo de la militancia de la época de la dictadura, vengo de la militancia de momentos muy duros, muy difíciles, de muchísima violencia, y si vos no te construías un mundo relativamente distinto al que era la realidad, no te animabas a salir. Pero había que salir y pelear contra eso. Y ahora pasa lo mismo, vos tenés que creer en que realmente por lo que vos luchás tiene que ver con un mundo mejor, tiene que ver con que la gente viva mejor, tiene que creer que tu ideología, tu mirada sobre la sociedad y lo que vos querés hacer va a mejorar las condiciones de vida de la gente. Si no, no tiene sentido. Eso te lleva a, por supuesto, a levantar las cosas buenas de tu mirada y a denostar muchas veces cosas que podrían ser buenas de la otra mirada. Daniel, poniendo eso en el plano del fútbol, sería bueno que gane el mejor. Qué buen juego, qué divertido, a ver cuántos van, Eso no etcétera. existe. Eso no existe. En la política y en el staff de políticos que hay hoy en las posibilidades para que manejen el país y eso. ¿Vos sentís que piensan en generar un mundo mejor o que eso ya se perdió, quedó atrás y hay otra instancia en la que están, que puede ser matarse entre ellos, los intereses de uno, los intereses de otro, llevarse guita, no sé, lo que sea? No, porque yo creo... intenciones de mejorar el país posta, lamento decir que no veo. Bueno, es una mirada y por supuesto muy respetable. Yo creo que la mayor parte de los que están, no los que defienden los intereses de corporaciones o intereses de los sectores más poderosos, creo que lo que están peleando es por un modelo de país y porque creen que eso es mejor que lo que hay. Si no, no tiene sentido. Y en el mundo no tiene sentido. Vos tenés un mundo que lo que trata de decirte es eso, que da todo lo mismo. ¿Entendés? Que, yo qué sé, suponete que tenés un problema en Europa ahora y el problema de los inmigrantes, los que vienen de afuera, los negros, los africanos, no sé qué, la gente termina votando a la ultraderecha. Si fracasa la derecha y en vez de votar una mirada alternativa, más progresista, más igualadora, te vota todavía un movimiento más de derecha. Bueno, ahí tenés los medios que trabajan fuertemente en decirte, bueno, vos estás mal, ¿quién es el culpable de que estés mal? Y entonces hay muchas miradas discriminadoras de mundos para un poco... Claro, pero está mucho de decir quién es el responsable de que las cosas estén mal, pero nunca hay nadie que venga y te diga, no, pará, yo tengo esta propuesta que empieza acá, dice esto, va por acá, dice lo otro y después va a terminar pasando esto. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Como que es una bola de, bueno, esto es una mierda y lo hizo tal. Sí, en parte es una discusión, pero estás discutiendo en un mundo donde el 3% de los que viven en este mundo tienen el 90% de la riqueza. Ustedes, digamos, cuando vos ves, te indignás porque hay pobreza, porque la gente no vive bien, porque tenés continentes enteros, no estoy hablando... ¿Alguno de ese 3% vive acá? Sí, ¿Hay algún algunos de los ves en la revista que, claro. ¿En ese grupo? Los ves en la revista cuáles son los 10 más ricos del mundo, los 100 más ricos del mundo, los 1000 más ricos del mundo, y hay algunos argentinos. Constantini, ¿no? Es uno que dijo, algunos ya no somos billonarios. Lo amo por esa frase. Algunos ya no somos billonarios. Lo amo, ahora es un simple millonario. Le mandamos un saludo, aunque seguramente no esté escuchando. O en su radio de oro, capaz. Hablando de billonarios, para darte un ejemplo, ¿alguien ve la serie Billions? No. Bueno, la recomiendo mucho porque es de las mejores que hay. Pero justamente tiene eso, los tipos que hacen plata solamente con la plata. No producen nada. Si hace falta, para hacer más plata, destruir las industrias, las destruyen. Si hace falta... Entonces hay una lógica en el mundo que hoy los que lo manejan son los que manejan algo que no se produce, que no existe, que es plata que ni siquiera existe como tal, que es virtual.
Pero esos tipos son los que están manejando el mundo y los que concentran la riqueza del mundo. Y vos ves acá, lo que nosotros somos de países, digamos, algunos llaman emergentes, dependientes del tercer mundo, lo que quiera, peleando por entrar a un mundo donde las condiciones son de una injusticia total. Sí. Hay una desigualdad total. Y es verdad que nosotros hablamos y tenemos opiniones y decimos, bueno, esto sea así o no, como decís vos. Mientras tanto la gente se caga de hambre. Sí. Y la gente se muere porque no tiene vacuna. Y la gente, digamos, la verdad es esa, que vos ves un mundo donde hay países que tienen 80 años de edad promedio su gente, y hay países donde tienen 40, viven la mitad. Viven la mitad porque nacieron en otro continente. Me parece que tiene sentido, no digo que nosotros lo hagamos, pero tiene sentido la pelea, tiene sentido luchar, tiene sentido tener ideología, si vos pensás en que podés construir un mundo más justo. Y que el mundo va siendo más justo en algunas cosas y en otras realmente hay una concentración del poder, de la riqueza, de las armas, del conocimiento, que es monopólico y que impide. Tenés vacunas que le podrían llegar a todos y salvarías millones y millones de vidas, no llegan porque son dueños de los laboratorios. ¿Eso lo pones en la brecha del conocimiento, como en la casilla? Yo creo que la principal brecha, junto con esta de la que estábamos hablando, que es la brecha de la riqueza, es la brecha del conocimiento. Los países que manejan hoy el conocimiento, por eso la ciencia y la tecnología, bueno, las tecnologías de la información y la comunicación son fundamentales, hoy dividen qué países tienen riqueza y quiénes no tienen. ¿No? Digo, no son las armas los que están determinando esto. No es un país rico, porque decís Arabia Saudita, Kuwait, tienen millones y millones y millones de pozos de petróleo. No, o Argentina porque tiene mucha soja. No, los países ricos a veces son así de chiquititos. Lo que tienen es un nivel de conocimiento, una concentración de ciencia y tecnología enorme que les permite decidir los destinos del resto de la humanidad. Sí, igual yo nací en 1992. Y lo primero que entendí de política fue con el corralito. La primera vez que mi mamá me explicó ¿Adentro algo, vos del corralito o el corralito yo del país? estaba adentro. Mi mamá me explicó lo que era el corralito. Me acuerdo que a mí y a mi hermana, que nació en el 91, y que mi hermana lo entendió y se reenojó. Como diciendo, no, pero sí, ¿cómo te van a sacar tu plata? Mi familia no tenía un mango, así que el corralito no le afectó porque no tenían plata en el banco. Pero veíamos todo el quilombo que había en la calle y nuestros viejos nos explicaban lo que estaba pasando. Lo entendimos, creo que esa fue la primera vez que yo entendí algo sobre la política. Desde entonces hasta ahora, yo nunca vi un lindo país o un político que uno diga como, oh, qué bueno, ¿no? O sea, lamentablemente no puede ser reelecto y reelecto y reelecto porque es la persona que hace a este país un país mejor. Entonces, creo que no hay mucha esperanza realmente en nadie. De hecho, tenemos esta sección donde hablamos con políticos, pero lo hacemos también de una manera como si fuese algo extraño, sin ofenderte ni mucho menos. Es una persona normal, no sos extraña vos, pero viene un político y yo por lo menos lo veo como, qué interesante hablar con un político, porque realmente es indescifrable lo que deben tener en la cabeza, porque es muy complicado entender que el político es una víctima y que no tiene una responsabilidad y que siempre es víctima de otra cosa, o de otro político, o de los medios, o de una fake news. Y por otro lado, yo pienso en el país que tenemos hoy, cómo está Macri, y el tema de que vuelva Cristina o que no vuelva Cristina. Y yo digo, pero por algo se fue Cristina, ¿o no? Digo, por algo tanta gente dijo que Cristina no siga siendo presidenta, y no creo que sea una víctima de los medios de comunicación nada más. Si no es ponerla a ella en un lugar de heroína, que la quieren bajar, medio Game of Thrones, que igual no la vi, pero por ahí tenía algo que ver. Entonces me parece que siempre es culpa de los mismos políticos, que hoy en día creo que los jóvenes y mi generación no los entiende. Es como... What? O sea, políticos, medios de comunicación. Aparte, los medios tampoco manejan toda la información hoy en día. Está mucho en redes sociales. Entonces yo digo, medios de comunicación, o sea, intratables, ¿viste? A mí me da a mi abuelo leyendo libros, diarios aburridos, donde yo leía los chistes, y los chistes ni siquiera eran divertidos porque eran de política y no se entendían. Me da eso, me da viejo, me da aburrido, me da no se entiende. ¿Sentís que hay alguna forma de que nuestra generación comprenda a los políticos algún día, o es una pelea ya perdida? No, yo creo que hay partes de la generación, digamos, hay una parte de la generación nueva que es muy militante, que sale mucho a la calle y que este año la hemos visto, y me tocó a mí ser protagonista en cierto sentido, porque fui uno de los que impulsó la ley del aborto, por ejemplo. Sí. Y bueno, lo que vimos son mi hija de 16 que va al Pele, digamos, movilizaciones enormes, y eso es política, pidiendo ampliar los derechos. Claro, como fue en su momento el matrimonio igualitario, como lo fue la identidad de género. Entonces vos viste
vos decís, bueno, la política no es ajena a la política. La política es lo que puede cambiar eso. No, la Vos lo política veías sí, el los otro día, políticos no. Veía cuántos cientos de miles en la calle por el tema de la marihuana. Sí. Y vos veías cientos de miles que salían a la calle para pedir algo, pedir un derecho, que creen que lo tienen que tener. Sí. Así que no es que es muy ajeno. Cuando a vos te tocan los derechos, ¿no? Por ejemplo, el tema de los docentes, o cuando los chicos van a la escuela y no tienen clase porque los docentes no les pagan bien, Sí. salen a la calle y piden. Eso es la política. Y en última instancia, yo discutiría con vos el criterio de política. El tipo que es un profesional de la política, ¿no? Vive... No, digo, yo soy un sociólogo. Y soy profesor concursado en la Universidad de Buenos Aires. En un momento, porque sabía mucho de educación, me llaman como ministro de Educación y voy como ministro de Educación. Cuando terminé, volví al CONICET, soy investigador del CONICET, todo por concurso, y vuelvo a laburar de lo mío. Y no es que, si vos me decís qué me gustaría hacer, es laburar de lo mío, porque yo escribo libros, investigo y nada me apasiona más que eso. Ahora, si yo sé de eso, lo aplico para mí, entonces escribo libros, digo, mirá qué bien, te puedo decir que gané 2 veces el premio de la Academia Nacional de Educación, gané el premio más importante de educación en el mundo, que es de la UNESCO, fui mi integrante del comité ejecutivo de la UNESCO, pero ¿qué? ¿Lo aplico para mí? No, voy y me embarro, porque una vez que soy ministro de Educación me pueden putear todos los docentes del país, todos los alumnos del país, cada uno tiene su mirada, podría quedarme en casa, digo, mis hijas, todo. Sí, bueno, ¿y por qué no? Bueno, yo qué sé, tengo una pasión, me gusta, pero es mi profesión aparte, la sociología y ocuparme de eso. Entonces, doy la pelea, me puede ir bien, mal, más o menos. Porque también cuando vos sos de política, te voy a contar un solo caso que bastante conocido, cuando hicimos la ley de glaciares, para cuidar los glaciares. Porque si no cuidamos los glaciares, está claro de que el mundo se destruye. Bueno, sabemos que el agua depende de eso, ahí están las principales reservas, por lo menos en el caso argentino. Sí. Bueno, peleamos contra las corporaciones, la ley del tabaco, para impedir que se pueda fumar en los lugares cerrados. Bueno, fueron leyes que peleamos dentro del Congreso contra corporaciones muy poderosas. ¿Tiene sentido o no tiene sentido de acuerdo a la pasión que vos le ponés de algo que crees justo? Ahora, vos podés creer que lo que yo pienso que es justo no es así. Y está claro, si yo voy y discuto, con los cuales puedo hablar, con compañeros de diputados del PRO o de Cambiemos, de cualquier otra fuerza, puedo discutir y estar en desacuerdo. Ahora, son parte de la discusión de las ideas, pero me parece que uno no puede ser indiferente ante un mundo que es tan injusto. No, la política igual, sí, obviamente, todo lo que pasa es político. Es político. Entonces, la política, obviamente que sí. Por ejemplo, la marcha del aborto, la marcha del orgullo gay y la marcha de la legalización del FASO es algo que está hace años. Yo, de hecho, me acuerdo de ir de chico, no tan chico, pero de chico, cuando de hecho estaba CQC, porque estaba Gonzalito ahí, a una marcha sobre el aborto. Yo estaba en una iglesia, era muy pibe y fui como en contra. Mismo en la marcha vi como los carteles y me acuerdo que di la vuelta al Congreso y me pasé al bando de la gente que estaba a favor del aborto, digamos. Pero a lo que voy de esto es que fue hace mucho. Me acuerdo que era una marcha muy chica. De hecho, los que estaban en contra y a favor estaban enfrentados por una valla. O sea, digo, obviamente que lo del aborto está como en un momento de auge enorme, pero hace un montón que hay marchas para que se legalice el aborto y mujeres que hablan sobre el tema. El orgullo gay lo mismo y el tema del porro también. Entonces me parece que de política, obviamente que sí, yo hablo de políticos, ¿entendés? El político, la persona misma, que la verdad que son muy indefendibles. Si no sos fanático no los podés defender, porque Puede ser que para muchos así, pero vamos a los temas que vos estás mencionando. Digamos, cuando en el 83 volvimos a la democracia, después de 30.000 desaparecidos y todo lo que pasó para que se termine la política, para que los militares reemplacen la política, ¿no? Vuelve la política y vuelve el pueblo, porque ese pueblo en la calle es el que lo consigue, y empieza a plantear en el 80, algunos datos, en el 83 vos no te podías divorciar, no existía el divorcio en Argentina. Sí. Vos podés entender que no había patria potestad compartida, solamente el padre podía decidir qué se hacía con los hijos, la madre no podía opinar. ¿Vos te das cuenta de qué mundo venimos? Venimos de cosas tan básicas. Por ejemplo, yo que soy judío, no podía ser presidente en el 83. Recién en el 94 este país es igualitario. Hasta el 94, yo te he preguntado la religión, si no sos católico, apostólico romano, no podía ser presidente. Eso se cambió en el 94. Ahora, cada uno de estos cambios, matrimonio igualitario, identidad de género, que vos podés decidir y optar por una identidad de género, me parece enorme y se logró recién ahora. Fertilización asistida, que tengas derecho a ser padre o madre cuando las condiciones naturales tuyas no dan. Realmente, te quiero decir, la democracia tiene muchas deudas, pero también amplió los derechos. El matrimonio igualitario
realmente Argentina fue el país número 10 en el mundo. Te quiero decir, sobre mucho identidad de género tenemos la ley más avanzada del mundo. Hemos logrado pasos importantísimos. No logramos y perdimos, y esto es parte de la política, por la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, vos decís, yo tengo que votar. Voy a votar, si estoy de acuerdo con eso, con alguien que después ahí me defienda. Porque... No, este es un país hermoso, eso no hay duda. Argentina es un país, a mí me encanta y hasta bastante avanzado en algunas cosas y en algunas leyes. Eso no lo discuto. A veces es muy jodido confiar en un político. De hecho, el otro día lo dije y Sofi me dijo, sos muy inocente. Yo dije, el próximo presidente va a legalizar el aborto. Porque es un tema que es tan candente que si vos querés todos los votos del país tenés que legalizar el aborto. Sofi me dijo, sos muy inocente, no va a ser así. Pero yo a veces creo que sí, como que se hacen cosas para lo que se llama pan y circo, ¿no? Como me ocupo de un par de cosas para que no se me venga la gente encima, pero no creo en una intención real de una persona buena que esté como presidente en la política. Muy bueno no podés ser, porque siempre tenés que cagarte en alguien. Entonces, partimos de la base que vos te tenés que cagar siempre en una minoría, ¿no? Porque la democracia justamente es, bueno, lo que quiera la mayoría. O sea, me cago en lo que quiere la minoría. Está bien, a discutir, es el único sistema que se nos ocurre posible hoy, es la democracia. Pero no confío yo nunca en que alguien que esté en la Casa Rosada es una buena persona. Pero mirá, si vos te cagás en una minoría, no sería tan grave. Primero, está mal cagarse, digamos, pero si vos no haces caso a una minoría no sería tan grave. El problema es cuando vos no le haces caso a la mayoría. Sí. Eso, aún en democracia, es justamente no atender las necesidades de la gran parte de la población. Me parece que el tema central está... Y te voy a seguir con tu ejemplo. Por favor. Es verdad, nosotros estamos de acuerdo. Yo lo presenté y éramos 2 senadores que lo presentamos cuando yo fui senador, el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Solamente 2 nos animamos y nos dijeron de todo, estoy hablando hace 10 años. Ahora ya, por lo menos tenés una gran mayoría en diputados y una minoría en Senado que lo defiende. Sí. Ahora, cuando vos vas a decidir y vas a legislar sobre la interrupción voluntaria del embarazo, hay casi una mitad de los argentinos que no están de acuerdo. Cuando nosotros decidimos matrimonio igualitario, las encuestas nos daban que más del 70% no estaban de acuerdo. Y si vos preguntabas, ¿un matrimonio del mismo género puede adoptar? Era el 95% estaba en contra. Y nosotros legislamos igual en esa dirección. Te quiero decir que es verdad, tomás una decisión y te reputean un montón. Pero bueno, vos tenés convicciones. Pero vos tenés convicciones. Bueno, vos decís, obvio. Preguntá hoy sobre la legalización de la marihuana. La mayoría va a estar en contra. Pregunta hoy sobre un tema que estamos discutiendo en el Congreso, si bajamos la edad de la imputabilidad, si metemos en cana a los pibes de 12 años. No, bueno, nosotros pensamos que ese chico es una víctima, no es el culpable, que por supuesto hay que atenderlo, pero bueno, la mayoría está en contra. Entonces vos como político muchas veces si tenés convicciones, no tenés que hacer marketing. ¿Cómo da la encuesta? Entonces yo hago eso. Que creo que es lo que hace en buena medida este gobierno. Así que, bueno, ¿qué medida en la encuesta me da que la gente vería bien? Entonces voy y tomo esa medida sobre temas intrascendentes, no sobre los temas fundamentales. Sí. Pero me parece, vos tomás decisiones y tenés que ganarte enemigos, digo, en cierto sentido, porque una parte de la población no va a estar de acuerdo. Algunos de los que me escuchan ahora hablando de esto, los que están de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo, sí que bueno, este tipo está apoyando. Y los otros van a decir, no, jamás voy a votar a este tipo porque la va a seguir defendiendo. Una charla casi entre Daniel Filmus y yo. Una Sofi Carmona callada y reflexiva. ¿Qué piensa Sofi de todo esto? Después de la tanda se van a enterar. Señores, entonces lo prometido es deuda. Ay, ¿qué piensa Sofi Carmona de todo lo que se está charlando acá? Sofi, vos sos más, ¿cómo se dice? Sabés más de política que yo. Digo, tenés otra forma de verlo. Mis preguntas siempre son más boludas, más inocentes, más en el aire, más neutras o lo que sea. ¿Qué te trae? No, pero a mí me gusta tu aporte, Santi, porque es como que desde ese lugar tan naif, de alguna manera, lográs empezar charlas que por ahí otra persona no se animaría, ¿no? Es como lo que le dijimos cuando nos fuimos a la tanda a Daniel. Y vos te pensaste que por ahí esto iba a ser tranquilo y la realidad es que es una discusión donde Santi te puede salir con cualquier cosa, yo de repente puedo entrar a golpear así con otra. Y son cosas que pasan también, ¿no? A mí me parece que estas charlas son entretenidas en la medida en que logramos como tener una charla y escaparle un poco a toda la cuestión que tiene que ver con los logros o
o las cosas que fueron pasando, o claro, estamos todos de acuerdo con que el aborto, la marihuana, etcétera, son cosas que tienen que ser ley y son cosas en las que sí la sociedad se enfoca. La realidad es que cuando vayamos a votar en octubre, a la mayor parte de la gente le chupa un huevo todo lo que pasa alrededor de esa situación. Todos salimos a la calle, tu hija, yo, vos, Santi, a luchar por el aborto legal porque es lo más cercano a nosotros, lo más inmediato. Es en lo que la juventud sabe que sí quiere pensar en política. Pero hoy creo que vos vas a... Iba a decir como que no hay juventud queriendo ser presidente o queriendo ser diputado o queriendo ser senador. En realidad sí creo que existe esa juventud, pero es tan de nicho que me parece que estamos como en un momento donde... que ni siquiera es nuevo ese momento, ¿no? Donde la juventud un poco le chupa un huevo, en otros temas les importa un montón. Lo de la marihuana ni siquiera lo vemos como una cuestión política, lo vemos más como una cuestión propia de la juventud. Lo del aborto es una cuestión política, pero que atravesado por una cuestión social muy importante también, y vos que sos sociólogo por ahí lo podés entender mejor, ¿no? O sea, todo esto de que todas tengamos el pañuelo verde colgando de la mochila habla mucho más que lo que termina pasando en el Congreso, de alguna manera, muchas veces. Y cómo cada uno en sus micromundos se va cegando también, ¿no? Porque cuando hablamos con Santi sobre esta discusión de si el próximo presidente o presidenta va a legalizar el aborto, la cuestión en realidad es, no estamos viviendo un micromundo en el que creemos que el aborto, obvio que tiene que ser legal, y en realidad hay otro mundo que no vemos, obvio, que considera que el aborto no debería ser legal. Como esto de la mayoría dice que el porro debería ser ilegal. ¿Cómo? ¿Quién? Yo estoy seguro de que la mayoría está de acuerdo que se debería despenalizar la marihuana. Me decís que no y puede ser que no, que yo vivo en un mundo. Mayoría. La gran mayoría. Pero Daniel, caretas. Es lo que nos viene pasando un poco con todos los políticos que venimos entrevistando últimamente. Los escuchamos hablar, hablamos, en general estamos de acuerdo, nos caen bien, tenemos una buena charla. Y la pregunta siempre termina siendo, ¿por qué miércoles te dedicaste? O sea, ¿qué... Eso de perseguir un mundo mejor, ¿posta creés que puede ser real? O sea, como que... ¿Por qué no dar clases que estaban tan buenas? Tus clases, le contaba a Daniel que cursé una materia de él. Alumna. ¿Por qué no? O sea, porque si vos Increíble. crees tanto en la educación, ¿no es educando cómo se pueden cambiar más las cosas más que teniendo una banca política? Y te lo pregunto con buena onda. Bueno, lamentablemente no, porque... Qué triste. Claro, lo que cambia la vida es la política, lo que cambia la vida es lo que conduce el Estado. Si vos no conducís el Estado, no podés hacer estas leyes. Si vos no tenés mayoría en el Congreso, estas leyes no avanzan, entonces no avanza la igualdad. No, para que tengas una idea, en la Argentina se votó en 1882 la educación obligatoria, mientras que acá se votaba la educación obligatoria, Sí. que es lo que permitió que este país fuera Sí. Sí. lo que es en última instancia. En Brasil había esclavitud. En el mismo tiempo era legal ser esclavo en Brasil. Pero adentro Quiero decir, de hay un una aula, diferencia, digo, la política con en la 100 Argentina... personas, ¿no es mejor como abrir la cabeza de 100 personas en un aula más puntualmente que de repente hablarle a todo un país donde no sé a cuánta gente le podrás abrir la cabeza de alguna manera? Mira, cualquiera de las leyes que nosotros votamos o aprobamos, o como ministro de Educación, cambiar las leyes de educación, o poner 6% de inversión del Producto Bruto Interno de Educación, recuperar las escuelas técnicas, bueno, la educación sexual, fue una ley de nuestra época, te quiero decir, Sí. esas cosas que le cambian... ¿Querés no entrar hacen- ahí o no entres ahí? Entonces ahí, Son La ESI. millones, pues le cambia la vida a millones de personas. Me parece que, Sí. en primer lugar, no veo contradicción porque yo sigo dando clases. No, acá, no, no, acá no. cerca en Drago, te quiero decir, uno puede hacer las dos cosas. No es que uno, porque es una pasión también dar clases. Claro. No puedo dejar de dar clases. Aparte, te conecta bastante porque es un cable a tierra importante respecto de qué está pensando hoy un sector de la juventud. ¿Qué ves en ese sector de la juventud? Que, al que Eso vos le das veo- clases, que es un sector veo- obviamente privilegiado, que puede acceder a la educación. Obviamente estamos hablando de la UBA, educación pública, pero lo hemos hablado varias veces en Generación Perdida, justamente que hoy en día educarse es un privilegio y sobre todo hablando de un nivel universitario. Bueno, lo que ves, en primer lugar, que llegó una generación distinta a la universidad. No es solo los sectores medios. Hoy tenés muchísimos chicos que son primera generación de universitarios. Yo fui primera generación casi de primario. Mi viejo no tenía primaria completa, te Sí. quiero decir. Hoy ves que hay un avance enorme, que muchos sectores que no llegan a la universidad están. Y cuando están, tienen opiniones distintas y tienen miradas distintas y tienen miradas más cercanas a los trabajadores a veces que a los tradicionales estudiantes. Cambió la universidad es otra. Y si vas a una universidad de conurbano, te vas a encontrar todavía con una realidad mucho más distinta. Pero me parece que esos mismos estudiantes, lo buenísimo y lo sensacional que tiene es que han vivido democracia. Para mí la democracia era una cosa rara. Ahora cualquiera se para en una clase y me dice cualquier cosa. Y está bien, digo, cualquier cosa en el sentido del Pero ¿en debate. qué momento se deja fluir eso? Porque todos los políticos que viven acá también sacan el tema de la democracia, que obvio, nosotros lo entendemos, lo mamamos, nuestros padres nos explicaron perfectamente que existe una vida sin democracia, pero nosotros nacimos en democracia. Entonces lo que nos pasa es que ya es un cuento que es como, bueno, dale, buenísimo el tema de
de valorar que estamos en democracia, pero a la vez nuestra generación necesita algo a lo que pueda remitirse de alguna manera. Bueno, hay que pelear para que la democracia no sea solamente en las formas, sino que sea una democracia en los contenidos, digamos. Me decís, los derechos que hemos avanzado, eso implica que sea una democracia mucho más ampliada. Vos tenés países con democracia mucho más restringida, anda Chile, tenés una democracia muchísimo más restringida, no tenés ninguna de estas leyes que estamos hablando. Sí. Tenés otro país como Uruguay que sí tiene estas leyes. Sí. Tenés un Bolsonaro en Brasil, que está dando vuelta atrás todo lo que se había logrado en la época del PT y de Lula de ampliación justamente de verdad. Sí. Dijo, nuestro país no tiene por qué ser el paraíso del turismo homosexual, dijo esta semana, ¿no? Digo, de esas barbaridades. Terminó todos los aportes a las ciencias sociales. No quiere cerrar todas las carreras porque dice las que no son productivas, ¿para qué las queremos? Sí, el Trump de Sudamérica. Entonces, no es que la democracia da lo mismo, no da lo mismo tener a Trump en Estados Unidos o no tenerlo. Porque entonces empezás a ver intervenciones militares por todos lados. Empezás a ver, para el propio Estados Unidos, chauvinismo, construir un muro para que los mexicanos no entren, aislar a América Latina. No da lo mismo, ¿vale? Es verdad que la democracia, por así decir, no cambia las cosas de un día para el otro. Pero cuando empiezan a faltar esas cosas, sí, obvio. yo tengo que decir, hoy, no, es que yo entiendo la importancia, cuando pero la gente veo... tiene angustia porque no llega a fin de mes. Sí. Hoy, cuando la gente tiene angustia porque va a perder el trabajo. Cuando en vez de 5%, 6% de desocupación tenés el 10%. Sí. Yo asumí como ministro cuando había el 25% de desocupación. Nosotros teníamos 22% de votos y 25% de desocupación. Un país donde los jóvenes no tienen ninguna otra alternativa que irse. La estadística oficial dice que se fueron 9.500 chicos de estos jóvenes que están en la universidad, se fueron del país entre enero, febrero y marzo. Todos mis amigos afuera. Todos los amigos. Bueno, eso ya había dejado de pasar en la Argentina. Al revés, había un programa que se llamaba Raíces que recuperábamos a los científicos que se habían ido. Entonces no da lo mismo, no da. Claro que son matices y claro que uno querría una revolución que de un día para el otro tengamos el mundo igualitario, la Argentina igualitaria. No, o lo que soñamos. pienso, por ejemplo, con el tema que vos sacaste, con el tema de la ESI, que es una lucha actual de, bueno, que se implemente la ESI. ¿Cuál es tu sensación sancionar la ESI y que después ahora se tenga como que volver a luchar como si no estuviera por momentos? Exactamente, pero estoy viendo cuándo se sancionó, en el 2006. Es una ley que tiene casi 15 años. Y todavía hoy hay tipos que se resisten porque los sectores corporativos lo que quieren es que eso no se discuta. Y la ESI nuestra fue la primera en el mundo, la educación sexual que dice tanto para las escuelas de educación pública como las de privada. Sí. Entonces decía, no, ¿por qué te vas a meter en una escuela privada? Yo enseño lo que quiero en mi escuela. No, todos los chicos tienen derecho a la educación sexual. Y si es un derecho es el Estado. Un saludo para Ortubey, que pone educación sexual católica en colegios públicos. Pero... Educación católica, no sé si sexual. ¿Hay sexual también? Y es como no cojan nunca. Ah, bueno. Esa es la educación sexual católica, resumen eso, no cojan jamás. Sí, entendemos obviamente, igual creo que entendemos muy bien la importancia de la democracia y si alguien osara intentar sacarla, se le va a venir fuerte una noche pesada, porque entendemos la importancia que es tener una democracia y lo feo que nos la saquen, ¿no? Obviamente. Yo lo que voy es que creo que no hay una persona que tenga como un espíritu realmente revolucionario. De Macri ni hablar, que un amigo que lo defendía en su momento, yo le decía, no sé si Macri es bueno o malo, si va a cambiar el país, si lo va a mejorar o no, cambiemos, progreso cero, no tengo idea. Lo que sé del chabón es que a mí no me da a un tipo revolucionario, un tipo que llega, pisa y todos se quedan mirándolo. No así Cristina, una piba que tiene una presencia que es increíble. Después para mí ha sido una gran decepción todo lo que ha hecho ella y todas las cosas que han girado en torno a ella. De vuelta me empezó a parecer una persona no tan revolucionaria, aunque pise fuerte y hable como los dioses. No sé si alguien tiene... Por ahí no hay. El otro día no, fue hace como 2 años, pero lo hablaba con Stolbizer en un programa. Y yo le decía, por ahí no es que cada 4 años aparece una persona que está capacitada para estar en la Casa Rosada. No siempre aparecen, creo que son personalidades destacadísimas las que realmente tienen ese espíritu tan grande de lograr pasar la página en un país y cambiar la realidad social. Hoy en día me parece que carecemos de eso y de ahí está todo esto del voto nulo, que es un poco de lo que te queríamos hablar y de hecho todo esto es para desembocar en estas 3 preguntas que te vamos a hacer ahora. Dale. Como no podemos... Era para relajarte un toque, soltarte la lengua. La verdad es que claro, relajarte y está el chabón así retén. Como no podemos invitarte para hacerte una pregunta, tenemos toda esta charla previa, pero la verdad es que lo que nos importa son estas 3 preguntas que vamos a hacerte ahora. Que la primera habla sobre justamente el voto nulo. ¿Qué pensás vos sobre el voto nulo, si sirve, si no? No, creo que no sirve, por supuesto, creo que no sirve. Yo voté una vez en blanco, cuando era entre Duhalde y De la Rúa, a pesar de que yo soy peronista, voté en blanco porque me parecía que ninguno de los dos
podía dar una solución al país. Yo mismo me asombré de ser un tipo tan preocupado por la política, no era funcionario ni nada por el estilo, pero terminar votando en blanco. No puede ser que este país no tenga ninguna alternativa. Era la forma de expresar en aquel momento, fíjate que hubo mucho voto en blanco, era la forma de expresar, decir, porque podíamos votar un candidato de izquierda que me gustara, digamos, pero no, lo que quería expresar es que no había ninguno que nos representara con posibilidad de gobernar el país. Y me parece que en ese sentido el voto nulo sería esa cuestión. Yo como soy de una fuerza política y creo en esa fuerza política y creo que es transformadora y creo que logró muchísimo para los ciudadanos argentinos, diría que el voto nulo no es lo que nos ayuda. Te diría construir una alternativa y alguien que quieras votar, aunque sea en la primera elección tenga pocos votos. Pero lo que hay que tener son propuestas para adelante, digamos, que tenemos todo. El tema es qué proponemos para mejorar las cosas. Sí, voto nulo y voto blanco no es lo mismo igual, o sea, si votaste en blanco no es lo mismo que votar nulo. Nulo es ir a votar, obviamente que es una obligación y es un derecho, pero no que tu voto no tenga una influencia en cuando cuenten los votos. Voto en blanco sí tiene una influencia. El voto pero nulo, en cierto sentido más crítico todavía, es lavarse las manos. Me parece que no, que hay una realidad. Creo que es culpa mía la democracia nos da, que los políticos no me representen, es una culpa construir mía. una fuerza política y proponer un candidato. Pero yo conduzco radio, no hago política. ¿Y por qué? Yo soy docente y hago política. Bueno, Digo, vos, no son pero dos cosas otros no. Pero no son incompatibles. No, hay gente que es panadera y juega al fútbol, hay, y hay otra gente que no. No tiene por qué intervenir. La política es algo que nos incumbe a todos porque votamos los 44 millones de argentinos. Yo voy a la cancha, no voy. Ahora, votar es un derecho y una obligación que me da la democracia y lo trato de hacer. Yo, mi opinión, respeto la tuya, mi opinión te diría, bueno, construir una alternativa distinta. Juntarte, digo, con los que piensan igual en 3, 4 temas y hagan una propuesta por esos temas, aunque sean no por todo. Háganlo, tengo una cuestión activa. Yo veo a los pibes, yo digo que no tengo la misma mirada de ustedes, quizás, pero aparte voy a dar charlas a escuelas secundarias. Y veo mucho interés. En una época vos ibas, te digo, en los 90 ibas a dar una escuela secundaria y no iba nadie. No, ahora te hacen preguntas, te matan, te discuten, y la corrupción y Estados Unidos, que empieza a haber de vuelta una voluntad de participación que se va a expresar en las próximas elecciones porque la gente no da más tampoco. Estoy de acuerdo que se va a expresar en las próximas elecciones, veremos qué pasa. Faltan 3 meses y no se sabe nada, igual, de quién puede llegar a ser un candidato, ¿no? No sé si era de los años más inciertos en el tema. Yo estoy armando mi propio partido político, que es justamente lo que te acabo de decir que no iba a hacer, así que medio compañero contradictorio. Él solo conduce radio. Yo solo conduzco radio, pero hablemos de mi partido político ahora. Santi presidente 2019-2020. De todos modos no podría ser presidente porque tengo menos de 30 y me el pedo todo, pero la gente podría votarme igual y ese voto será un voto nulo. Es ridículo que no pueda ser presidente porque, como tú decías antes, había que ser católico, apostólico, romano para ser hasta el 94. Imagínate que es un país que discriminó a todas las minorías hasta ese momento. Es ridículo ser presidente. Ya me da paja mental imaginarme el debate el debate del futuro de no, pero este pendejo, ¿qué va a saber de política? ¿Sabés qué? Total, eso es lo que pasaría. Yo votaría a Ofelia, la verdad. Me encantaría que Ofelia Fernández tenga la edad para armar un partido propio que encabece Ofelia Fernández y votarla a ella, pero no es lo que pasa. Y aparte me pone muy mal porque es 9 años, tengo que esperar 11 años para poder tener la esperanza de que Ofelia sea presidenta. Ahora mismo, creo que va a ser candidata. Sí, eso sí. Eso sí, y aguante Ofe, le mandamos un beso. Debería venir un día Ofe, ¿no? Sería otra charla, obviamente. Pero la primera pregunta que te quiero hacer, estoy armando mi propio partido, cada político que viene le pregunto una cosa que yo debería imitar del partido y otra cosa que yo nunca debería imitar de tu partido. Entre todo eso voy a armar mi partido perfecto utópico. Bueno, lo que debería evitar... Pará, yo voy a anotar. ¿Imitar o evitar? Chateando con... Empecemos por imitar. Ok. Estoy esperando que... Ya estoy. O ya puedo. Empiezo. Se trabó. No, digo, lo que tiene históricamente el justicialismo son 3 ideas que son básicas, que te diría que para un país distinto hay que tenerlas. Primero, dice justicia social. Digamos, ¿para qué sirve crecer? Si yo te digo crecimiento, nosotros en los 90 crecimos y la gente estuvo cada vez peor. Se puede crecer, pero que el beneficio del crecimiento sea para unos pocos. Entonces, primer objetivo, justicia social. 2, soberanía política, que sea un país que no, ahora, por ejemplo, tiene que preguntar al Fondo Monetario cada cosa que tiene que hacer. Y eso te da lugar al tercero, que es independencia económica. Un país que no produzca soja nada más, un país que tenga ciencia y tecnología, un país que tenga industria y que pueda exportar los productos que claramente son trabajo argentino.
Nosotros exportamos mayoritariamente cuestiones que son de la naturaleza, digamos. Los podemos mejorar por biotecnología, por lo que el sistema de siembra que tenemos, que es muy bueno, etcétera, etcétera. Pero si queremos darle trabajo a los argentinos, son ricos, países chiquititos sí, pero que lo que producen tienen altísimo valor. Y me parece que Argentina tiene capacitada a su gente como para poder ser un país de trabajo intensivo, de altísimo nivel en cuanto a su producción. Entonces diría, esos 3 temas son para imitar. Para no imitar es el tema de que muchas veces en el peronismo las luchas internas se colocan por encima de los objetivos de estos 3 paradigmas que te hablaba recién. Entonces, los intereses personales, las luchas por otro tipo de intereses, priman sobre lo central. Y ahora es fundamental esto que te estoy diciendo, porque el tema es, va a haber una alternativa a Macri si se une el peronismo. Si el peronismo se presenta en 3 partes distintas, en última instancia, como pasó la última vez, lo que lográs es que gane el que no querés. Exacto. Entonces me parece que te diría que poner lo fundamental, y aparte empezó así la discusión, es poner los objetivos por encima de los intereses. O sea, lo positivo sería la justicia social, soberanía política y la independencia económica, y lo negativo sería las luchas internas son más importantes que los problemas centrales. Y a veces las cuestiones de liderazgo personal, ¿no? Ok. Alguien había dicho algo similar, porque esto se lo estamos preguntando a toda la gente que viene. Sí, el partido Somos, que es con Vicky Tonda, sí. decía que lo negativo es que solo reconocen las cosas buenas que hace el partido de ellos, y lo positivo es que son un partido feminista y no un partido que mira el feminismo como un simple punto en el programa. El radicalismo puso como positivo que están en el presente, que tienen un lenguaje distinto, Sí. y como negativo desconocen todo lo que no sea de Buenos Aires, desconocen en Argentina todo lo que no respecta a Buenos Aires. Carla Carrizo vino del radicalismo, sí. En el PRO vino Daniel Daniel Lipovetsky. Lipovetsky y dijo como positivo la amplitud, poder representar diferentes visiones de un mismo tema, y como lo negativo prefieren priorizar a la gente que no viene de la política que a la gente que lleva años en ella. PTS, ¿lo dije bien? Sí. Positivo, coherencia en nuestras ideas, no contestamos a partir de encuestas. Miriam Bregman vino, claro. Miriam Bregman. Y como negativo fue la primera política que no pudo decir algo negativo de su partido. La risa de Filmus. Y recién hablando con vos me decís que, bueno, lo acabamos de repasar. Muy modesto, podría haber dicho. Positivo, justicia social, soberanía política, independencia económica, y negativo, las luchas internas son más importantes que los problemas centrales. Con toda esta data yo me voy armando un partido divino que la gente va a votar y voy a ganar. Cada una de las fuerzas, no Me en mi encantó, caso, Dani. no, lo que mencionaste, que la gente que vino acá de Sí, Económica, sí. es la gente que te puede sentar y hablar. Nosotros con Lipovetsky, eso que es del PRO, nos hemos sentado y hemos discutido, bueno, por supuesto el tema del aborto, pero también, por ejemplo, ahora hemos presentado un proyecto de embriones. O sea que en Argentina Sí. hay cientos de miles de embriones congelados y que no se sabe qué hacer, porque no hay una ley que lo regule. No sé, y a pesar de ser el PRO, nos sentamos y discutimos y podemos llegar a proyectos conjuntos. Con Miriam Bregman, por supuesto, también, y con Vicky todos los días, estamos todos los días trabajando en la misma dirección. Me parece que hay mucha gente que puede ser de distintas fuerzas políticas y que vos la respetás porque sabés que es gente honesta, gente que pelea por los ideales. Perfecto, nos quedó bastante... ¿Faltaba una pregunta, no eran 3? ¿Cómo? No o sea, si quiste una más, que la tengo, que es muy interesante. Vos estuviste en la época de Cristina, ¿no? Sí. Y la conoces, de hecho, todo. Cagaste, Digo, Daniel, sí. Cagaste, Dani. Me encantaría haberle preguntado esto también sobre Macri al señor Lipovetsky. ¿Lo digo bien? Sí, perfecto. Es muy complicado decir ese apellido, por lo menos para mí. Es una pregunta muy tarada, pero ¿vos podrías asegurar que en el gobierno de Cristina no se robó más de 1.000 pesos? Como que No, yo más de 1.000 1.000. pesos lo entiendo. Ciertos vueltos, ciertas... Pero no más. Vos decís que no hubieron más de 1.000 pesos robados. Cosas. Con Moreno Campos, un fiscal que fue fiscal de las juntas y después yo estuve en Poder Ciudadano en una época en el buró y justamente habíamos hecho un concurso que se llamaba La Copia y la Coima. Porque también pensábamos que en educar, en esto que decíamos en aquel momento, yo era docente, así que Sí. pensábamos en esta cuestión de que tener una conducta ética también tenía que ver con las cosas cotidianas de la escuela. Sí. Y cualquier robo es malo, así que 1.000 está mal también. Digo, no es más justificable que se lleva 1.000. No, Ahora, yo de 1.000 la ninguna banco. de Yo ninguna 1.000 la banco. Y vamos a comprar yerba, bueno, me quedo Claro, con... en 8 años 1.000 pesos me parece que te puede llegar a pasar. No, Más de eso... yo creo que es tan condenable como el otro. Ahora, Sí. sin embargo, creo que es probable que haya tipo, yo lo vi a López con los bolsos. No, Sí. está bien, pero Cristina Y dice yo que lo de López yo estoy seguro co- que Cristina no, estoy seguro que no. No robó Yo más de estuve 1.000 ahí. No,
Puede ser, Digo, yo no la pero conozco. estoy diciendo mi opinión, y bueno, aparte fui ministro ahí, Sí. así que también yo podría estar Vos mirado autorizado. en la lupa y todo lo demás. Obvio. Sin embargo, no es una cosa sistemática. Puede haber tipos que utilizaron el poder para eso, en todos los gobiernos, y tienen que ser castigados. Ni un peso que tenga que usarse para el beneficio de nuestra gente puede ser desviado para otra cosa, pero te digo ni uno. Y yo empecé mi gestión, me acuerdo que me reuní con todo lo que era el equipo, que era bastante grande, y había visto la noche anterior, viste, no podés dormir el día que asumís, estaba ahí, Sí. había visto la lista Schindler, no sé si vieron la película esa. No. Bueno, recomiendo mucho, es una película sobre la Segunda Guerra Mundial, donde el tipo salva judíos pagándole a los alemanes para que vengan a trabajar a su fábrica. Y el tipo tenía una fábrica de armas. Entonces, el tipo los va salvando. Y me acuerdo que en un momento había salvado 2.500 y había que pagar por cada uno 300 y empieza a buscar para uno más. Y entonces el otro actor le dice, pero escúchame, estamos salvando 2.500, porque uno más. Dijo, mira, uno más es uno más. Entonces, si un peso puede ayudar a alguien que está en una condición difícil, vos desde el Estado lo tenés que administrar, tu obligación es ponerlo ahí. Uno. Lo Obvio. que fuere, ¿no? Por eso te digo, ahora, como cosa sistemática, no. Yo aclaro, 1.000 pesos se lo permito a cualquier político. 1.000 P. Entre yerba, media luna. Que robe, digamos. Que robe 1.000 P, se la banco. Más de eso no. Me encantaría que ningún político de este país se robe más de 1.000 pesos, pero no creo que sea tan así. Nos tenemos que ir. ¿Te parece mejor venir acá que Intratables? No estoy yendo intratable. Todos lo dicen lo mismo. Esa es la verdad, porque el debate ese no es... No, pero lo que sí me parece es que la forma que tienen ustedes nos permite a nosotros llegar a un sector que si no de otra manera no llegamos, que no escucharía un programa político, no vería intratable. Sí, te agradezco. Nos vamos No, a Filo. gracias a ustedes. Y ya venimos. Estas son las noticias de Filo.news. Martín Lustó presentó su quinto libro. El diputado nacional presentó Debajo del agua en la Feria del Libro, ratificó su adhesión al pedido del presidente de la UCR de ampliar Cambiemos y volvió a pedir por la